hoy día vamos a ver un punto bien importante, un punto crítico que en el mundo de imagenología, que son los medios de contraste. Recuerde que los medios de contraste son sustancias que están reguladas por la FDA, ¿cierto? Y que tienen por función mejorar la calidad inmunológica, indistintamente del modelo o del método diagnóstico que se esté trabajando, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que si ustedes se lo tuvieran que explicar a un paciente, literalmente es un tipo de pinturita que es biológica, ¿cierto? Y que es accesible para el paciente y que permite poder mejorar la visualización de algunas estructuras del cuerpo, que suelen preguntar los pacientes para qué sirve el medio de contraste, ¿ya? Bien, entonces el medio de contraste, como cualquier método, ¿cierto? Son agentes exógenos. ¿Qué significa que sea exógeno? Que no es propio de nuestro organismo, es una sustancia artificial a nuestro organismo. Es artificial, ¿cierto? Genera un realce tanto en los órganos que voy a administrar el medio de contraste como de los vasos, a nivel vascular, intravenoso, ¿cierto? Y como tal son considerados como cualquier tipo de droga existente según las regulaciones de la FDA. Todos los fármacos son drogas, incluidos los medios de contraste. Dígame, exactamente, porque, bueno, va a depender del medio de contraste que usted esté empleando, que habitualmente es inespecífico el medio de contraste que se ocupa tanto para escáner, para resonancia o para radiografía, que también existen. Entonces, ¿de qué depende la caracterización tisular? De qué tan específicos sean los receptores para ciertas células. Como les comentaba, la gran mayoría de los medios de contraste son inespecíficos. Pasan por el torrente sanguíneo y se eliminan rápidamente. ¿Ya? No se van a algún receptor, excepto algunos medios de contraste que los vamos a ver más adelante, a modo de conocimiento que existen en el mercado, que se fijan a las células hepáticas, a las células mamarias, ¿cierto? O alguna patología en específico. Pero el resto, la gran mayoría de los medios de contraste son inespecíficos, ¿ya? Y en general, estos medios de contraste lo que logran es aumentar la sensibilidad diagnóstica. Eso quiere decir que la patología sea mucho más perceptible al momento que el médico de radiólogo tenga que informar ese examen, ¿ya? Ahora, los medios de contraste son en general sustancias químicas que tienen por objetivo interactuar con el método físico que está trabajando la modalidad imagenológica. Eso quiere decir que, por ejemplo, en rayo, ¿qué es lo que veíamos habitualmente en una imagen? ¿Qué tipo de características, qué tipo de información veíamos en rayo? ¿Qué es lo que lograba el fundamento físico en rayo? ¿Cómo logra la imagen? ¿Qué tipo de onda ocupa? ¿O qué tipo de radiación ocupa el rayo? Electromagnética, ¿cierto? Ocupamos un rayo X. ¿Y qué tiene por función? Traspasar la materia, sí o sí, ¿cierto? Por lo tanto, la información que me entrega es de densidad. O sea, ¿qué tan denso es lo que voy a obtener como resultado en mi imagen? ¿Qué menos denso es lo que yo voy a tener como resultado en mi imagen? Entonces, el medio de contraste que ocupamos en rayos depende de factores de densidad, de osmolaridad, ¿ya? Hay otros medios de contraste, como en resonancia, que los vamos a ver con detalle, que ahí no vemos densidades, porque el fundamento físico cambia, son campos electromagnéticos, por lo tanto, generan interferencia protónica alrededor de los átomos biológicos de nosotros, es otro fundamento físico. Entonces, los medios de contraste, como bien dice acá, van a depender de la modalidad imagenológica que nosotros vamos a emplear, ¿ya? Y que va a depender, obviamente, si es ionizante, a la calidad de osmolaridad que tenga el medio de contraste o al alto número atómico, que eso hace que finalmente la estructura molecular sea altamente densa, ¿cierto? Y por lo tanto, como en rayos, como en escáneres, que también ocupan radiación ionizante, aumentan el coeficiente de atenuación. Eso quiere decir que interfieren en cómo atraviesa el rayo sobre esta sustancia, que la vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ¿qué efecto favorece? El efecto fotoeléctrico. ¿Y qué significaba el efecto fotoeléctrico, chiquillos? ¿Qué es lo que era el efecto fotoeléctrico? Porque habían tres. Fotoeléctrico con información de pares, ¿cierto? ¿Cuál era el fotoeléctrico? Uno absorbía la energía y el otro absorbía de forma parcial. ¿Cuál era cuál? Era todo. Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a emplear la administración de medio de contraste? Y depende del tipo de medio de contraste que nosotros vamos a emplear. En ecografía, de hecho en ecografía ocupamos ALE como medio de contraste. En escáner vamos a ocupar medio de contraste yodado, que lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? En rayo podemos ocupar yodo o podemos ocupar bario, que está de salida, pero todavía en algunos lugares siguen ocupando bario. Y en resonancia magnética ocupamos gadolino, ¿ya? Que es un metal pesado dentro de la línea de los lantánidos. Esos son a modo general, vamos a ir viendo con detalle, obviamente.
Por lo tanto, lo que vamos a obtener es una mejoría de las diferencias de las estructuras anatómicas que nosotros vamos a ver de acuerdo al examen, ¿cierto? Y pueden alterar los tejidos de acuerdo al método de medio de contraste que nosotros vamos a emplear. Aproveche de marcar su asistencia al tiro. Bien, entonces, los medios de contraste tienen una triada para que sean ideales en su utilización. Dentro de ellos tienen que tener una alta concentración en el tejido que voy a estudiar, porque mientras más medio de contraste, entre comillas, mejor caracterización va a tener mi estudio, ¿ya? Evitar los efectos adversos. Vamos a ver que los medios de contraste, y lo vamos a ver con los chiquillos que pasen en el primer grupo de laboratorio, les voy a pasar medio de contraste, van a tocar el medio de contraste, vamos a ver que hay algunos que son altamente densos y queda pegadito en la mano, de hecho en algunas ocasiones cuesta que salga el medio de contraste en el tejido de la ropita, ¿ya? Y además no solamente tiene complicaciones en su manipulación, sino que efectos adversos que pueden ser hasta letales en los pacientes. El peor escenario en este tipo de fármaco, el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Por eso les comentaba al principio que tenemos que estar preparados para el peor escenario que se nos puede presentar en la imagenología, sobre todo aquellos que se van a desempeñar labores en escáner, es el paro cardiorrespiratorio. Y tenemos que saber los medicamentos que tenemos que emplear junto con el equipo profesional que va a dar asistencia inmediata al paciente. Si bien es cierto, ustedes no van a tomar medidas inmediatas y autónomas, porque ustedes son agentes colaboradores de los eventos. Sin embargo, tienen que tener súper claro los fármacos que vamos a emplear, la dosificación por peso en virtud del paciente. Por eso siempre tienen que estar atentos a los datos clínicos del paciente y la forma de diluir los fármacos para poder ayudar a la enfermera, al tecnólogo médico, al médico tratante que le dé asistencia inmediata al paciente, ¿ya? Por lo tanto, los medios de contraste, si bien es cierto, usted en el día a día lo van a ver que se ocupan a diestra y siniestra, de hecho es una sustancia que se le da mucha utilidad en el mundo imagenológico, no queda exenta de eventos que puedan generar complicaciones. De hecho, pacientes ambulatorios pueden presentar una complicación y terminan quedando hospitalizados, ¿ya? Así que para eso los medios de contraste tienen que cumplir algunos requisitos para poder trabajarlos. Dentro de ellos, la capacidad de poder, a ver si se alcanza, no se alcanza, ¿ya? Dice aquí la capacidad de modificar los parámetros responsables del contraste en resonancia magnética, pero eso es característico para todas las modalidades. Tiene que ser específico, o sea, tiene que ser idóneo para la modalidad y de acuerdo a las necesidades del fundamento físico que estemos trabajando en la modalidad. Tiene que tener una rápida eliminación. ¿Por qué tiene que tener una rápida eliminación? Los medios de contraste no trabajan directamente con radiación, excepto en medicina nuclear, que vamos a ver que son de primera categoría. Pero ¿por qué tienen que eliminarse rápidamente del cuerpo? Porque si la prolongación de la sustancia puede ser tóxica y dañina para el organismo. ¿Cuál es la vía más rápida de eliminación de los fármacos en general? A través de la orina. Ahí está el problema. Ahí empiezan todos los problemas imaginarios. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene problemas renales y no logra eliminar el medio de contraste de la forma más habitual que tiende a ser entre las 6-8 horas? Ya el paciente debería eliminar más del 90% del fármaco inyectado, ¿ya? Una puede ser, me está adelantando la clase, va a depender. Habitualmente se hacen protocolos de hidratación o en su efecto cuando el paciente tiene contraindicación no se inyecta de lleno, como en caso de resonancia, o en tomografía computada, cuando lo amerita el médico tratante y se dan las autorizaciones, se puede administrar, aún así con falla renal, pero con una posterior diálisis. Y para eso hay que programar la diálisis, hay que hablar con el nefrólogo. Esto es un flujograma un poquito engorroso, ¿ya? Además de la eliminación, tenemos que tener una baja toxicidad del fármaco, ¿cierto? Y tiene que ser estable dentro de nuestro organismo y tiene que tener una estabilidad al momento de almacenarse. Eso lo vamos a ver específicamente con el yodo y con el gadolinio. ¿Por qué? Porque el yodo no se puede guardar a temperatura ambiente, sino que tiene que guardarse a 40 grados de temperatura por la alta densidad que tiene. El gadolinio y el bario son medios de contraste que sí se pueden guardar a temperatura ambiente. Y que además de todo eso, no sufre alteraciones metabólicas estructurales que generen interferencia en la composición molecular del fármaco, ¿ya? Entonces, acá es lo mismo. Lo ideal es que el medio de contraste se parezca a la osmolaridad de la sangre. ¿Y por qué es importante que se parezca a la osmolaridad? Que no es solamente el medio de contraste el único fármaco que genera alta osmolaridad. Hoy en día en el mercado médico hay muchos fármacos que tienen una alta osmolaridad, partiendo por los antibióticos. ¿Alguien se ha puesto penicilina con benzatina? ¡Puta madre! Sé que duele esa vacunita, ¿cierto? Eso pareciera que tuviera una alta osmolaridad. Los medios de contraste generan un dolor bastante similar, al menos el yodo, ¿ya? No debe ser tóxico, no debe degradarse, ¿cierto?
tiene que tener rápida eliminación, debe poseer absorción óptima, ¿cierto? De acuerdo a la modalidad imagenológica que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y tiene que permanecer el suficiente tiempo dentro de nuestro organismo para poder tomar la adquisición imagenológica. Ahora, los medios de contraste también se pueden clasificar de acuerdo a la forma que vamos a administrar. Habitualmente, ¿cuál es el más común? De forma endovenosa, ¿cierto? Además, tenemos otras formas que son de cierta recurrencia, como los de forma oral o cavitada, ¿cierto? Y ahí entra el gadolino cuando le damos medio de contraste para tapar el duodeno, o la histerosalpingografía, que es un estudio de fluoroscopía, que a las mujeres le inyectan yodo por el canal vaginal para destapar las trompas de falopio y así poder aumentar la fertilidad, los tratamientos de fertilidad, ¿cierto? Entre otras formas de administrar el medio de contraste de forma cavitada. Y los menos recurrentes son los respiratorios. Son muy pocos los exámenes que hacemos a nivel respiratorio aquí en Chile. Por lo tanto, tiene que tener ciertas cualidades de acuerdo a su composición molecular, a sus propiedades, la farmacocinética y la utilidad clínica, ¿ya? Ahora, tenemos varias formas de medio de contraste. Dentro de ellos hay medios de contraste que son naturales, que lo pueden ocupar ustedes y se pueden realizar fácilmente. Como por ejemplo, hay medios de contraste que son naturales. El aire, de hecho lo dije hace poquito, muy bien, el aire. ¿Qué otro medio de contraste podemos ocupar? El agua. También vamos a ver que en algunos estudios de tomografía computada al paciente le solicitamos que ingeste agüita para poder expandir las paredes del estómago y así evaluar la pared gástrica, ¿cierto? A través del medio de contraste negativo, que en este caso sería el agua. También tenemos otros medios de contraste, ¿cierto? Que son a través de niveles aéreos, ¿cierto? Como en el caso del helio, que aquí en Chile no se hacen esos estudios. Y también hay formas de ver el medio de contraste, ¿ya? Y aquí entra otra categoría de los medios de contraste, que son los medios de contraste de forma positiva y los medios de contraste de forma negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve brillante la imagen o no se ve brillante la imagen. Se ve con una alta señal o blanco, mejor dicho, en el aspecto muy coloquial, ¿cierto? O se ven negros, de acuerdo a la modalidad imagenológica que estemos planteando. Dentro de los agentes positivos tenemos el yodo, ¿cierto? Que es uno de los elementos de medio de contraste que son de alta osmolaridad, elementos baritados que se ocupan habitualmente en radiología, y dentro de los medios de contraste que son negativos tenemos el aire, como habíamos dicho, dióxido de carbono, y algunos medios de contraste que se ocupan específicamente para tomografía, que es la ingesta de agua o agua con yodo, ¿cierto? Que categorizan dentro de los positivos también. Ahora, los medios de contraste en particular, que son los negativos, tienen que ser radiolucentes, o sea, tienen que traspasar el haz, o sea, el haz de atenuación tiene que traspasar estos medios de contraste. Por lo tanto, lo que logran es disminuir la atenuación, ¿cierto? O sea, aumentar la atenuación de los fotones para llegar al detector. Por lo tanto, tienen número atómico bajo, a diferencia de los medios de contraste positivos que tienen número atómico alto. Por lo tanto, en general, los medios de contraste negativos tienden a verse negros, de acuerdo a la modalidad imagenológica, o grises, dependiendo de la atenuación, como en el caso del agua, ¿cierto? Tienen que ser solubles en agua y rápidamente eliminables, indistintamente del método, ¿cierto? Aire, obviamente el aire va a salir y entrar rápidamente, y el agua tiene que filtrarse rápidamente en el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos unos ejemplos. Acá, aunque ustedes no lo crean, esto es la columna y esta estructura que se ve acá, un poquito más abajo. El estómago. Acá tenemos las ranuras de la cámara gástrica, ¿cierto? Y acá arriba, ¿qué es lo que tenemos? Algo blanco, ¿cierto? Algo blanco. ¿Cómo se llamaba en radio lo que era blanco? Radio opaco. ¿Y qué puede ser eso? Pues el aire en medio de contraste positivo o negativo. Negativo. Y aquí, ¿cómo estoy viendo? ¿Radiolúcido o radio opaco? Radiolúcido. Entonces, si fuera medio de contraste, ¿sería positivo o negativo? Positivo, porque se ve radio opaco, ¿cierto? Ya, acá vamos al otro ejemplo. ¿Qué modalidad imagenológica es la que estamos viendo acá? Esta. ¿Qué modalidad es? Resonancia, escáner, eco o rayos. Eco, escáner más eco más rayos. De partida, a ver, esta modalidad que tenemos acá, ¿cuál es? Rayo. ¿Esto puede ser rayo entonces? No, descartado rayo, ¿cierto? La eco era bonita o era fea en general. No le digan los chiquillos de eco, eso sí. Entonces, ¿esto es eco? No, no, descartamos. ¿Qué nos queda? Escáner o rezo. ¿Ya? Ya, pero empezamos a practicar porque les voy a poner imágenes de modalidad imagenológica. Así que vamos a echar una miradita a la semana anterior. Eso es rezo, escáner. Te voy a mostrar una resonancia para que veamos la diferencia. Eso es rezo, escáner, rezo, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que es rezo? Porque lo dice ahí la imagen.
¿Cómo se ve? ¿Se ve bonito o se ve fea esa imagen? La de acá abajo, ¿se ve bonito o se ve fea? Hermosa, bella, ¿cierto? La imagen de acá, ¿cómo se ve bonita o fea? Hermosa, divina, ¿cierto? Ahora vamos a volver a la imagen anterior. ¿Qué modalidad es? Escáner. ¿Por qué escáner? Porque miren, ¿qué estructura es esta? Trama ósea, ¿cierto? ¿Y cómo veíamos la trama ósea en rayos? ¿Blanca o negra? Blanca, ¿cierto? Por lo tanto, estamos viendo un método de densidad. ¿Y cuáles eran los métodos diagnósticos de densidad? Rayos y escáner. ¿Por qué? Porque el haz de rayo tiene que pasar por la estructura para ver la atenuación, ¿ya? A diferencia de rezo, que es otra modalidad imagenológica, ¿cierto? En donde vemos un detalle anatómico mucho más exacerbado, mucho más bonito, por decirlo anatómicamente, ¿ya? Ahora vamos a volver a la clase para volver a lo nuestro. Bien, entonces, volviendo a nuestra querida imagen, la que estamos viendo ahí, ¿qué modalidad es? Vamos a tener que estudiar un poquito, chiquillos. Es escáner, chiquillos, es escáner, es escáner. Entonces, ¿en qué segmento anatómico estamos? Es estómago, más clínicamente, ¿cómo se llama este segmento? Un nombre más, abdomen, ¿cierto? Abdomen alto, abdomen bajo. ¿Qué estructuras es la vejiga? Y acá arribita, ¿qué es lo que tenemos un pedacito? El hígado, ¿cierto? Se ven los huesitos por ahí. ¿Qué huesito hay aquí a esta altura? La pelvis, específicamente, ¿cómo se llama este hueso que se palpa acá? Ah, ustedes dijeron que querían repasar anatomía, en eso estamos, pues, güey, chiquillos, ya. ¿Cómo se llama? La cadera, no, mentira. Tiene un nombre bonito, como las mariposas. No, no se llama como las mariposas. Ilíaco, hueso ilíaco. Sí, esta es la cresta ilíaca. Sí, se sacó un 7, al tiro, aprobado. Ya, entonces, acá tenemos, como bien decían sus compañeros, el abdomen, ¿cierto? Y en escáner, ¿qué modalidad ocupamos? ¿Qué método diagnóstico o qué fundamento físico, mejor dicho, ocupamos? Rayos X, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que mide el fundamento físico? Densidad, ¿cierto? Y esto que estoy viendo negrito, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Aire, ¿cierto? Por lo tanto, existen algunos métodos en escáner que inyectando aire al paciente podemos tener este tipo de reconstrucciones de enterotomografía, sí, por aire. Sí, con este tipo de examen logro esta imagen virtual, ¿ya? El aire. Entonces, sí, de hecho al paciente se le pone una sonda, Nelaton, y se le va llenando de aire el intestino. Se puede llenar con aire y se puede llenar con agua también. Va a depender del diagnóstico, de lo que usted esté buscando. Porque una cosa es para ver la anatomía del lumen y, por ejemplo, en rezo, que también hacemos entero por resonancia, ahí nos conviene aplicar líquido para ver el lumen del intestino. Digamos, en escáner, pero un medio de contraste negativo. Acá, esta es la reconstrucción de esta imagen. Se llaman reconstrucciones BR, que son imágenes tridimensionales para caracterizar la anatomía virtual del segmento interno o del lumen intestinal. Claro, no se ven contenidos, solamente se ve el espacio donde quedó el aire. ¿Cómo? ¿Esta? ¿Qué pasó? Claro, o sea, aquí es porque fue un copy nomás, pero en general estas imágenes pueden visualizarse en 3D para las planificaciones quirúrgicas. Dígame. De hecho, ¿es positivo o negativo? Positivo, porque ¿cómo se ve la imagen? Brillante. Vamos de nuevo entonces. Los medios de contraste se van a clasificar de acuerdo a cómo se va a visualizar en la imagen. Tengo dos opciones para ver cómo se ve un medio de contraste, indistintamente de su origen. Si brilla o no brilla, diciéndolo coloquialmente, de acuerdo a la modalidad imagenológica, ¿cierto? O si no brilla o se ve grisáceo. Los que se ven brillantes son las sustancias sintéticas, que son los medios de contraste, el yodo, el bario, el gadolino, ¿ya? Pero aquellos medios de contraste que son negativos habitualmente son naturales, como el aire y como el agua. Por eso se pueden ver oscuros de acuerdo a la modalidad, no digo hipointenso porque va a depender de la modalidad imagenológica, se ven oscuros o se ven de bajas o se ven grisáceos con poquita señal, va a depender de la modalidad imagenológica que estemos trabajando, ¿ya? Es por eso que en el caso de los medios de contrastes negativos, como dice acá, en general tienen bajo peso atómico, a diferencia de los medios de contraste que son sintéticos como el yodo, que tienen un alto peso atómico, el gadolinio, que es muy, de hecho es un metal el gadolinio, ¿cierto? El bario también es un elemento pesado, por lo tanto se ven más brillantes, ¿ya? Pero los medios de contraste negativos, como el agua, como el aire, ¿cierto? Tienen bajo número atómico, por lo tanto tienden a verse oscuros en la modalidad imagenológica. Ahí sí se entendió un poquito mejor. Entonces, ahora volviendo al ejemplo, si yo tengo aquí un estudio de, ¿qué estudio era este, chiquillo? El de la izquierda, un estudio de rayos, ¿cierto? Lo que veo brillante
en radio, se llama en radiografía radio opaco, y dijimos que los medios de contraste positivos tienden a brillar, por lo tanto, este medio de contraste que estoy viendo acá, ¿es positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Y acá estamos con otra modalidad que era escáner, ¿cierto? Ya habíamos dicho que le habíamos administrado aire, por lo tanto, ¿es un medio de contraste positivo o negativo? Negativa. ¿Se entendió? Excelente, chicos, excelente servicio. Dígame, muy buena pregunta, que lo vamos a ver un ratito más, solamente en la administración del medio de contraste, porque el TAC hacia apeladas es un estudio que lleva una imagen sin contraste y si está indicado o es un estudio que habitualmente se le administra medio de contraste, el medio de contraste es parcial, es como, es que hay varias formas de inyectar medio de contraste, pero es fases estándar, o sea, un sin y un con, o en fases dinámicas como arterial, portovenoso, equilibrio, eliminación. En el caso de las angios, es para estudiar vascular específicamente, trama vascular, trama arterial específicamente. Entonces requiere medio de contraste y además flujos de inyección muy altos, que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Bien, entonces, como dijimos anteriormente, los medios de contraste positivos tienden a ser radio opacos, ¿cierto? Tienen que generar una absorción, ¿cierto? Del rayo, como en el caso de los huesos que generaban una alta absorción y por lo tanto tienden a atenuarse, ¿cierto? Por lo tanto, los medios de contraste que ocupamos en imagenología, las sustancias específicas, tienen un alto número atómico. Por lo tanto, en las imágenes, tanto en rayos como en escáner, tienden a verse de color blanco o color gris, tendiendo a lo más blanco posible, ¿ya? Y existen medios de contraste que los vamos a ver de forma más específica, que pueden ser solubles o insolubles en agua, que lo vamos a ver con cierto detalle. Bien.